Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Santos Marta, María y Lázaro, amigos de Jesús. Marta, la hermana de María y Lázaro, era de Betania, un pueblo que se hallaba a pocos kilómetros de Jerusalén. Jesús solía establecerse en Betania cuando iba a las fiestas en el templo de Jerusalén. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Los textos bíblicos muestran a Marta como una mujer generosa, atenta a las necesidades de Jesús y de la comunidad, sirviendo a la mesa. Es patrona de las amas de casa y de las mujeres que trabajan en el servicio doméstico. El Papa Francisco unió su memoria a la de sus hermanos, María y Lázaro, todos amigos de Jesús, que lo recibían en su hogar, aprendiendo a ser discípulos también, para que después de la resurrección se convirtieran en su testigo. Qué perdurable es la amistad. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en la iglesia celebramos el Día de la Amistad, lo que nosotros mañana celebramos también con la Cruzada Mundial de la Amistad, que ha comenzado en Puerto Pinasco también, eso mañana. Pero hoy celebramos la memoria obligatoria de los amigos de Jesús, Santa Marta, María y Lázaro, amigos de Jesús. Pidamos por nuestra amistad entre nosotros, sobre todo esa amistad en el camino espiritual, en el camino hacia la santidad. Iniciamos nuestra misa reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Hijo llamó a Lázaro del sepulcro a la vida y se dignó hospedarse en la casa de Marta, haz que sirviéndolo fielmente en nuestros hermanos, merezcamos con María ser alimentados con la meditación de su palabra, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios, y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así, Dios nos manifestó su amor, envió a su Hijo único al mundo, para que tuviéramos vida por medio de él. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Queridos hermanos, si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto nunca a Dios. Si no amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. La señal de que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros es que nos ha comunicado su Espíritu, y nosotros hemos visto y atestiguamos que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios permanece en Él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor. Y el que permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios permanece en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Bendeciré en todo tiempo su alabanza, estará siempre en mis labios. Mi alma se gloria en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Glorifiquen conmigo al Señor, alabemos su nombre todos juntos. Busquen al Señor, Él me respondió y me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Bendeciré al Señor en todo tiempo. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libre. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Teman al Señor todos sus santos, porque nada faltará a los que le temen. Los ricos se empobrecen y sufren hambre, pero los que buscan al Señor no carecen de nada. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Muchos judíos iban a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús: Señor,
si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pides. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió, sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso lo que nosotros aquí estamos encontrando, estamos leyendo. Una maravilla de verdad de lectura hoy al celebrar a los amigos de Jesús. Hoy es el 29, ¿verdad?, de julio. Añadió hoy la Cruzada Mundial, ¿verdad?, que comenzó con el doctor Bracho, de feliz memoria, que Dios lo tenga ya en su gloria, a quien agradecemos también su vida y su amistad. Bueno, hoy nosotros recordamos a Santa Marta, María y Lázaro. Estos viven ahí en Betania. Jesús ciertamente que viniendo allá de Galilea, viniendo siempre a orillas del río Jordán, ¿verdad?, por toda esa zona del Jordán, hasta Jericó, a Pebeo Yupibe, año ponemos Yupibe, de 400 metros o 300 metros bajo el nivel del mar está la ciudad, y a subir hasta 900, imagínense, hasta el Monte de los Olivos, Yupibe ahí por el desierto. Y bueno, y al llegar ahí, al entrar, pasan por Betania, sí o sí por esa ciudad, antes de llegar a Jerusalén, al Monte de los Olivos. Y ahí entonces tiene a estos amigos, Marta, María y Lázaro. Pero aquí nosotros encontramos principalmente en este día también en que celebramos esta amistad, que esa amistad es una profesión de fe también en algo mucho más, la amistad que nos da la vida. Esto lo vemos a través del Evangelio, ¿verdad? Porque en medio de la muerte de su hermano, cuando Marta sale aquí y hace un acto de profesión, un acto de fe, pero de una manera decidida. Marta salió a su encuentro mientras María permanecía en la casa. O sea, cada uno también tiene su temperamento, su forma de ser. Marta parece que es siempre un poco más apurada, lleva apresurado, o en donde ama, o lleva, va a agua. Amigo, vio la yaguarecoaco, lleva, si tú eres verdaderamente, ¿verdad? Viene con el dolor. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Podemos hacer un poco de teatro aquí, allí, bañamañamillas, es a mí, ¿cuál sería esta reacción de Marta? Porque Marta es siempre mucho más fogosa. Ay, pea Jesús, si tú hubieses estado aquí, yo y ella tiempo, ahora por ahí. Entonces se dan cuenta del dolor, ¿verdad?, la angustia que puede pasar dentro de la amistad. ¿Qué clase de amigos soy? En síntesis le está diciendo, ¿verdad? Pero, atención, y aquí está de nuevo una corrección, ¿verdad?, que Marta hace sobre su angustia y su dolor cuando se dirige a su amigo también, a Jesús, que sabe que tiene el poder y la gracia de Dios. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Aquí ya va más. Quiere decir que en esta gran amistad, Marta, María, Lázaro han intuido ya esa gracia de Dios en la vida de Jesús. Yo sé muy bien, yo sé, Jesús, que si tú le pides, porque este timba en donde ella, por la ibona, lleva a mi hermano que ha muerto, ¿verdad? Si tú le pides a Dios, te lo concederá. Y Jesús le dice, le responde justamente, tu hermano resucitará. Pero siempre la Marta fogosa, ¿verdad? Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, y aquí está, la gran presentación de Jesús, el yo soy, ¿verdad? Yo soy la resurrección y la vida, es decir, es Dios el que nos da la vida, es Dios el que nos resucita y el que nos da la fuerza y la gracia.
Pero ¿en qué consiste esta resurrección, queridos hermanos, queridos amigos, querida comunidad? El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Queridos amigos, aquí está el centro, el caracú. Aquí está el centro de nuestra vida cristiana, el que cree en mí. Y después por eso le dice de nuevo, ¿crees en esto? Ella le responde, sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Opa, opa. Después ya sabemos que irán hasta el sepulcro y lo resucitará. Pero aquí está el caracú, porque cuando le dice, ¿crees en esto? Aquí está la profesión de fe, que nosotros también tenemos que acuñar. Porque esta es la verdadera amistad. Con el amigo que nunca falla, porque sabemos que tú, sí, yo sé, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Esta es la profesión de fe. Yo creo que tú eres el Mesías, que tú eres el Hijo de Dios. Esta es la mayor profesión de fe y es la mayor amistad que nosotros podemos profesar y dar a Dios, a Jesús, creer, aferrarse. Y eso es lo que después nos llevará a la vida de Dios, a la vida que nos ayudará a nosotros también a cambiar e incluso a cimentar nuestras amistades en la comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, que seamos misericordiosos. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestra Iglesia, para que nunca se desanime ni disipe la vocación de estar al servicio del reino de Dios, oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por los consagrados y laicos comprometidos, para que descubran los signos del amor misericordioso de Dios en medio de las realidades actuales de los hombres, oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Dios bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya el altar se viste de alegría, porque esperamos compartir la Eucaristía. Saber que tu presencia entre nosotros recobra vida, vino y pan, mucho más. Mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Señor, te ofrezco mi dolor y el alivio de tu compañía, vino y pan, mucho más. Y mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Oración. Señor nuestro, al proclamarte admirable en tus santos, suplicamos humildemente a tu majestad que así como te agradó el obsequio de su amor, aceptes de igual modo nuestro servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tu gloria resplandece en cada uno de los santos, ya que al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión, y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que, alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria, por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia.
Admítelo, Señor, a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración final. Por la santa comunión del cuerpo y la sangre de tu Hijo único, apártanos, Señor, de las cosas transitorias, para que a ejemplo de los santos, Marta, María y Lázaro, se acreciente nuestro amor sincero en la tierra
y podamos gozar eternamente de tu compasión en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén.